8:16 y quien, si estaríamos en el béisbol, diría el turno al bate, que también escuchó al alcalde Fábrega y dice, oye, yo quiero dar mi explicación, quiero ripostar lo que se dijo porque el asunto no es tan así. Me refiero al exalcalde José I. Blandón. Don José I. Blandón, buenos días, bienvenido. Está muteado, exalcalde. El micrófono. Ahora sí. Muy buenos días. Gracias por la oportunidad. En efecto, estuve escuchando gran parte de la intervención del alcalde Fábrega ayer y sí, creo que hay varias cosas que ameritan que se escuche la otra cara de la moneda, ¿no? En este caso sería cuál, porque a mí me llamó la atención que él en la intervención tuvo que invertir mucho tiempo explicando, uno, pagándole a ¿cómo se llama? Suplidores, porque dice que no se habían hecho una cantidad de millones de dólares, habló de pagos que no se habían hecho y que tuvo que hacer, que ha tenido que hacer. Dos, por así decirlo, al rescate de una cantidad de obras que quedaron allí en vilo, en punto suspensivo. ¿Qué pasó con todo esto? Bueno, hay varias cosas ahí que señalar, ¿no? Lo primero es que queden obras en ejecución que pasan de una administración a otra, eso no tiene absolutamente nada de pecaminoso porque aunque seamos alcaldes distintos, la institución y la ciudad sigue siendo la misma. Y en ese sentido, los proyectos que quedaron en ejecución, en su absoluta mayoría, quedaron con presupuesto asignado en ejecución física en ese momento y sin pleitos legales pendientes. Porque él mencionó muchas veces el caso de Ciudad Hospitalaria y la Ciudad Hospitalaria que le correspondía al gobierno nacional. Cuando llegó Juan Carlos Varela tenía un montón de pleitos legales andando. No es el caso del mercado San Felipe Neri, que él lo encontró con la nave central ya prácticamente lista para abrir y solamente quedaban los trabajos exteriores pendientes, con presupuesto para pagar con la empresa trabajando ahí adentro. O sea, haber dejado ese proyecto sin terminar habría sido una tamaña irresponsabilidad. Igualmente con el caso del proyecto de Plaza Amador, que también se dejó bastante avanzado y que simplemente lo que faltaba era terminarlo, pues no que había un pleito legal ni que tenía meses, estaba abandonado, absolutamente falso. Y en el caso del Parque Norte, le escuché decir que ahí no había agua ni habrá y que no había ningún proyecto del gobierno para llevar agua al área, y eso es absolutamente falso. Y yo no creo que él desconozca eso, porque está el proyecto de anillo hidráulico que lleva agua a esas comunidades de San Vicente y que está actualmente en ejecución, a menos que él sepa algo que nosotros no sabemos y que lo que el director del IDAN de este gobierno está diciendo es falso, pues, que ellos no van a terminar el proyecto que ya había iniciado en el gobierno anterior del anillo hidráulico que, reitero, lleva agua a esas comunidades y por lo tanto al parque. Lo de los tanques de agua que se dejaron ahí era una previsión para mientras tanto no se terminara el proyecto del anillo hidráulico. Y el proyecto del Parque Norte, para que quede claro, es un proyecto que viene diseñándose desde el gobierno de Mireya Moscoso. En el gobierno de Mireya Moscoso se aprobó la ley para segregar esas 20 hectáreas. Nosotros no fuimos a buscar otras 20 hectáreas, esas 20 hectáreas para hacer un parque. Eso estaba definido por ley. Es una ley que él aprobó también, porque ambos éramos diputados en el gobierno de Mireya Moscoso. Y en el gobierno de Martín Torrijos, la primera dama Vivian de Torrijos, con una institución internacional, creo que fue de Naciones Unidas, hicieron un estudio sobre la Red Nacional de Parques y definieron como uno de los parques metropolitanos que se necesitaba a corto plazo construir ese Parque Norte en ese terreno donde nosotros lo hicimos. Y fue en el gobierno municipal del Bosco Vallarino donde se empezaron los estudios para el parque. Eso continuó con Rosana Méndez
y nos tocó terminarlo, o bueno, por lo menos llevarlo a un 70% de ejecución en nuestra administración. Y por supuesto, yo no sé si la empresa está quebrada, pero si después de 2 años y medio que te tienen dando vueltas con que te vas a hacer el proyecto, no lo vas a hacer, te vamos a hacer una adenda de tiempo, después no te vamos a hacer una adenda de tiempo, pues por supuesto que la empresa va a quebrar con un proyecto aquí en Panamá de 2 años y medio que no se le da respuesta y no se le paga lo que se le da. A propósito, don José Brandon, a propósito de terreno y de parques, me llamó la atención que el alcalde Fábrega hizo mucho énfasis en la compra de terrenos que se hizo bajo su administración y que él dice, ahora yo estoy pagando, en un caso en particular, hablo de 1 punto algo millones que estoy pagando y eso no va a tener ningún sentido. Algo así como que en la administración pasada se compraron varios terrenos. ¿Qué fue eso? Se compraron 6 terrenos. Dentro de esos 6 terrenos, porque él siempre habla de 11, porque en el acuerdo 232, aprobado por el Consejo Municipal, y usando su lógica, y es importante que lo sepa, aprobado de manera unánime en el Consejo Municipal, incluidos los 9 representantes de corregimiento que el PRD tenía en ese periodo, de los cuales creo que todos volvieron al Consejo Municipal y algunos de ellos, como Abdiel Sandoya, ha presidido el Consejo Municipal, todos ellos votaron a favor del acuerdo 232, lo que según él pues ya quiere decir que estaba bien, ¿no? Porque él dice el presupuesto está bien porque la mayoría de los concejales lo aprobaron. Ese acuerdo 232 autorizaba a la alcaldía para la compra de 11 fincas, al final se compraron 6. De esas 6 que se compraron, 2 corresponden a terrenos del Parque Forestal de Atopintado, que históricamente la gente consideraba que eran parte del parque, pero después de un estudio catastral y de irnos a la fuente de cómo había sido diseñado originalmente el parque, resultó que eran terrenos privados dentro de lo que la gente consideraba que era un parque. Y en estrecha coordinación con el actual representante de Pueblo Nuevo, que era representante en aquel tiempo y miembro del PRD, Tito Lee, se acordó junto con la comunidad también comprar esos terrenos privados para que no se desmembrara el parque, o lo que la gente conocía como un parque. Y esos son 2 de los 6 terrenos. Los otros 4 terrenos están en Panamá Norte, donde la alcaldía no tenía propiedades propias para efecto de poder desarrollar proyectos. Y uno de esos terrenos está en el corredor Panamá Norte, o como se le conoce popularmente, corredor de los pobres, en un área que se está desarrollando, en un área que acaba de ampliarse la carretera. Los terrenos se compraron y se hicieron los avalúos antes de la ampliación de la carretera, de manera tal de que a nuestro juicio sí es una buena inversión de parte de la alcaldía, y de hecho ya nosotros estábamos proyectando hacer en ese terreno de unas 7 hectáreas las oficinas regionales del municipio, y ya se había hablado con el Ministerio de Salud y el ministerio estaba licitando la construcción de un centro de salud que se necesita en Ernesto Córdoba en ese terreno municipal. El otro terreno es un terreno de 41 hectáreas que se había diseñado para un parque. Parte de esas 41 hectáreas, porque en su gran mayoría son área verde, y en parte también para un centro escolar que también se requiere en esa parte de la ciudad que corresponde a Alcaldías y Caimitillo. Entonces, pues, él puede no estar de acuerdo con que la alcaldía compre terrenos, pero son compromisos que se dejaron por parte de nuestra administración, así como nosotros nos tocó cancelar el edificio Atillo. Yo puedo haber no estado de acuerdo con la compra del edificio Atillo, pero cuando yo llegué a la alcaldía ya ese era un compromiso que existía. A mí me tocó pagar hasta el último centavo para cancelar el préstamo del edificio Atillo. ¿Qué pasó con un mercado que se iba a hacer aquí justamente en la vía 12 de octubre? Él nos habló y efectivamente yo vi eso. Hay unas estructuras de hierro y dice que eso quedó ahí abandonado y que él lo va a terminar. Bueno, mira, tanto el mercado de Pueblo Nuevo como el mercado de Pacora son proyectos que cuando yo llegué a la alcaldía
ya habían sido licitadas por la administración anterior. En el caso de el mercado de Pacora, se trataba de la empresa Omega, no sé qué, que era una empresa que tuvo pleitos legales con el Estado porque tenía una gran cantidad de contratos tanto en el gobierno central como en la alcaldía de Panamá. Y esa empresa se fue de Panamá, demandó al Estado afuera porque era una empresa puertorriqueña y dejó inconclusos los proyectos que tenía con la alcaldía de Panamá, principalmente ese mercado allá en Pacora. Nosotros tuvimos que resolver todos los pleitos legales, eso tomó un buen par de años. Después se licitó la construcción, terminar el proyecto con una nueva empresa. Y cuando nosotros nos fuimos de la alcaldía, eso estaba en más o menos un 90-95% de avance. Nosotros no alcanzamos a entender. Yo le hablaba con el equipo que estaba conmigo en la alcaldía, por qué a 2 años y medio ellos no han terminado lo poco que faltaba para poder abrir el mercado de Pacora. Y en el caso del de Pueblo Nuevo, también hubo una serie de pleitos legales y de problemas legales, porque el terreno, ellos lo licitaron para hacer el proyecto sobre un terreno que no era del municipio. Y solamente estaban haciendo un mercado público con solo 5 estacionamientos. Entonces, nosotros vimos cómo adquirir, primero resolver el problema legal del terreno donde se estaba construyendo, y luego adquirir un terreno contiguo que era del Estado para poder ampliar y tener más estacionamiento. Eso se volvió a licitar de nuevo porque la empresa, que era una empresa española, abandonó el país y entonces la nueva empresa estaba por empezar cuando empezó este gobierno. Yo no sé qué ha pasado, si ellos le han dado seguimiento a ese contrato o van a volver a licitarlo. No, ahí no sabría decir realmente, pero esa es la situación de esos 2 proyectos. Alcalde, hay un proyecto y el exalcalde, perdón, Blandón, el alcalde Fábrega dijo ayer, y lo repitió 3 veces, profesor, que nos iba a invitar a la inauguración de Calle Uruguay. Su gestión, muy aplaudida por la mayoría de los ciudadanos capitalinos, tiene y tuvo un lunar, Calle Uruguay. Y el alcalde Fábrega está diciendo que le dejaron ese chicharrón montado y que Calle Uruguay se gestionó mal, se desarrolló mal y que a él le va a tocar tener que pagar más plata, una adenda, como bien decía el representante Willy Bermúdez, y además inaugurarla. ¿Qué le puede decir usted al alcalde Fábrega con respecto a Calle Uruguay? Mira, primero, él dijo ayer y lo ha repetido en muchas ocasiones que Calle Uruguay no tenía plano. Y Calle Uruguay es un proyecto que se licitó en 2 etapas. La primera etapa consistió precisamente en que una empresa panameña de arquitectos desarrollara el concepto del proyecto y los planos. E incluso ellos, dentro del contrato que nosotros le hicimos, tenían que hacer el presupuesto del costo del proyecto. Nosotros, cuando hicimos la licitación de la construcción, licitamos ya con los planos, con el diseño y los planos, que tenían que pasar por un proceso de aprobación y que en efecto ese proceso de aprobación demoró más de lo esperado, no por culpa de nosotros, sino por culpa del MOP, por algo que explicaré a continuación, pero que en definitiva cuenta sí existían los planos. Ese fue el primer contrato, hacer los planos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos el proyecto de Calle Uruguay, al igual que en el caso del proyecto de Argentina, nosotros decidimos que no íbamos a hacer solamente el tema de las aceras y el soterramiento de cables, sino que íbamos a incluir obras que son competencia de otras instituciones, como es el tema de agua potable que le corresponde al IDAN, el tema de drenajes pluviales que le corresponde al MOP y el tema de aguas servidas que también le corresponde al IDAN. Pero decidimos que lo íbamos a hacer en esa parte del proyecto, no porque eso por sí solo resolvía todo el problema de inundaciones que ya se daba en Calle Uruguay, sino porque si ya nosotros íbamos a hacer excavaciones para el soterrado, que mejor la hiciéramos para todo de una sola vez y que no tuviera que venir el MOP o el IDAN después a abrir donde ya nosotros habíamos trabajado previamente solamente para hacer soterrado
y tener que romper ellos las aceras que habíamos hecho para tener que reponerlas después. Decidimos que se iba a hacer todo de una sola vez y eso se coordinó junto con el MOP y el IDAN. Pero habían obras que quedaban fuera del área del proyecto de Calle Uruguay. Por ejemplo, en la vía Aquilino de la Guardia. Y el MOP se comprometió a hacer esos proyectos y se comprometió también a que cruzar los drenajes pluviales que nosotros estábamos mejorando, hacer la conexión de eso en Calle Uruguay con la salida a el mar vía la cinta costera, eso lo iba a hacer el MOP. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros estábamos avanzando en el proyecto, el MOP no quería aprobar los planos porque decía que faltaba ese trabajo. Y nosotros le decíamos, pero está bien, estamos de acuerdo en que falta ese trabajo, pero es que tú quedaste en que tú lo ibas a hacer. Entonces ahora no me apruebas los planos por un trabajo que te toca a ti terminar de hacer. Entonces, después, el ministro de Obras Públicas me dice, mira, es que a mí me va a tomar mucho tiempo licitar esto y la verdad es que hoy en día no tenemos el presupuesto para hacerlo. Lo que mejor sale es que tú lo metas como una adenda en el proyecto que te están haciendo. Yo hablo con el ministro de Economía y Finanzas y él se compromete por escrito con nosotros a que no te íbamos a meter esa adenda y que el MEF nos iba a reponer el dinero que eso costaba. Y esa es la adenda que nosotros le hacemos al proyecto, que es lo que terminó resolviendo el problema de inundaciones grandes en Calle Uruguay, que fueron las tuberías que en media pandemia estaban tiradas afuera de la Calle Uruguay en la avenida Balboa y que alguna gente recordará. Ese trabajo que significó abrir en la cinta costera fue la adenda que nosotros dejamos hecha. En este gobierno, bajo esta administración alcaldicia, se han hecho adendas para incluir áreas fuera de la Calle Uruguay. O sea, son proyectos nuevos, que es una costumbre que ha tenido el alcalde Fábrega. Él, en vez de hacer licitaciones, ha agarrado y ha hecho adendas a proyectos que nosotros dejamos para hacer proyectos que son nuevos en realidad. Que tú podrías decir hasta complementarios si se quiere, pero que no son proyectos dentro de Calle Uruguay. O sea, las dos adendas que él ha hecho es para hacer trabajos en el Aquilino de la Guardia y en la calle 50. No en Calle Uruguay, en la calle 50. Entonces, y que bueno, complementa lo que se estaba haciendo, pero no puede decir que es por culpa de nosotros que está haciendo eso, porque en realidad lo que se había acordado en el gobierno anterior es que eso alrededor lo tenía que hacer el MOP, no la alcaldía. Última pregunta, don José Blandón. ¿A José Blandón 330 millones le suena? Para nada. Y mira, yo quiero, lamentablemente no pude escuchar al honorable representante de Don Bosco, pero ¿cuál es mi preocupación? Él está hablando de 170 millones de dólares que se van a recaudar vía sede. ¿Ok? Él mismo dijo en la entrevista de ayer que en lo que va del año, que ya está terminando, se ha recaudado. ¿Me está escuchando? Ahora sí. Yo lo escucho perfecto. Sí, él decía ayer que se han recaudado en lo que va del año, fue lo que le escuché, 105 millones de dólares. Y él dice que van a recaudar 170 millones el próximo año. Eso es muy difícil de lograr. Pero ¿cuál es la preocupación? Que él habló de que ese presupuesto de sede, 70% de funcionamiento y 30% de inversión. Esas fueron las cifras que él usó, una pregunta que le hizo Gonzalo. Bueno, 70% de 170 millones, 119 millones de funcionamiento. O sea, él está planteando para el presupuesto del próximo año que en funcionamiento se va a ir más de lo que recaudó en este año. ¿Y cuál es el problema de eso? Que si él no llega a 170 millones, lo que va a sufrir es el presupuesto de inversión, porque lo que sí se va a gastar es funcionamiento, no tengan la menor duda. Entonces, nosotros vamos a poder estar en una situación el próximo año, si él, por ejemplo, recauda 125 millones, que es lo que más se ha recaudado en el pasado, si él llega a recaudar 20 millones más de lo que recaudó este año, el próximo año, entonces, en realidad, él va a tener casi el 95% de ese presupuesto se vaya en funcionamiento.
Claro. Y solo un 5% se va a ir en inversión en la ciudad. Así que todos esos proyectos que él tiene, que va a pagar con sede ahí, no van a tener cómo pagarse, porque está inflando el presupuesto para poder subir funcionamiento. Eso es lo que está haciendo. Está poniendo una proyección alta para poder decirnos que no tenemos 70% de funcionamiento, solamente el 30% es de inversión. Pero es que está inflado. Es que no va a llegar nunca a esa recaudación. Y entonces está subiendo el funcionamiento de una manera artificial y va a endeudar a la alcaldía y no va a permitir, no va a ser viable que se hagan proyectos de inversión a través del presupuesto sede, como tradicionalmente se ha hecho. Esa es la preocupación nuestra con respecto a los números inflados que él ha presentado. Y yo quisiera también, si me lo permiten, él hablaba de los aumentos de personal y de todas esas cosas. Mira, cuando yo llegué a la alcaldía en el 2014, el presupuesto mínimo era de 400. Nosotros nos fuimos dejando un presupuesto mínimo de 600. Todos esos funcionarios que él dice que tenían no sé cuántos años de trabajar en la alcaldía y que apenas ganaban 650. Bueno, cuando yo llegué 5 años antes ganaban era 400. Y qué bueno que le subió 800. Pero lo malo fue que en realidad donde él empezó en aumento fue con los de que ganaban más, que eran los directores, que ganaban 4.000 y él le subió a 6.000. Y el tema aquí es que le ha aumentado el presupuesto de planilla en $400,000 mensuales en medio de una pandemia. Claro. 400,000 mensuales. Y la pregunta que uno tiene que hacerse como ciudadano es, bueno, ese aumento en planilla, ¿cómo yo lo he visto reflejado en un mejor servicio por parte de la comunidad? Ahí está el tema de la entrega de placas y las quejas que los ciudadanos tienen de cómo se ha desmejorado el servicio de entrega de placas que nosotros dejamos operando como un reloj suizo. Mire, profesor, yo ahora sé que es un desorden total. Entonces, con $400,000 de planilla más, ¿cómo tú me explicas que servicios que se estaban prestando mal ahora han desmejorado en su prestación? Profesor, yo sé que nos tenemos que ir, pero es que hay que responderle al alcalde Fábrega, basado en lo que dice el exalcalde Blandón, sobre un comentario que hizo el mandatario local. Y tiene que ver con el tema de las aceras y cómo fue la afectación para los comerciantes. Exalcalde, cuando se le pregunta al alcalde Fábrega sobre el tema de las aceras, él responde con una pregunta. ¿Por qué usted no le pregunta a los comerciantes la afectación que tuvieron con la construcción de estas obras? ¿Qué le responde usted al alcalde Fábrega sobre esa premisa que él plantea a la hora de construir o no aceras en la ciudad capital, pensando en los comerciantes? Mira, sí tengo que reconocer que el caso de Calle Uruguay es distinto al caso de Vía Argentina. En el caso de Vía Argentina, durante toda la construcción de la obra, la calle nunca estuvo cerrada al 100%. Hubo molestias porque se cerraba un carril mientras los otros estaban abiertos. En el caso de Calle Uruguay, sí, las complicaciones eran mayores porque al momento de abrir la calle quedaba totalmente cerrado ese tramo. Y sí reconozco en ese sentido que se subestimaron las afectaciones que iba a haber en el caso de Calle Uruguay. Sin embargo, ahí en Calle Uruguay, mi estimación es que efectivamente esa área se va a recuperar y se va a recuperar muy pronto. Pero aquí el problema ha sido la demora de 2 años y medio en terminar algo que ya estaba casi por terminar. Porque prácticamente lo que faltaba en Calle Uruguay era el soterrado de cables. Y por otro lado, el tema de que tiene que buscarse la activación del área. Eso no va a pasar así porque sí. Y por eso me parece buena la iniciativa que ha surgido del sector privado, no de la alcaldía, de Urbana, que comenzó el fin de semana pasado, de hacer un mercado de pulgas y de hacer una serie de actividades, de activaciones en Calle Uruguay para que la gente comience a ir, porque le dieron tan mala prensa a la Calle Uruguay. Y hay gente diciendo que ahí está todo cerrado, cuando eso es absolutamente falso. Hay en abierto negocios nuevos dentro de Calle Uruguay. Y parte de lo que le da esa imagen quizás de abandono a la calle es que hubo un grupo privado que compró prácticamente una cuadra y demolió lo que estaba allí. Todo lo que está enfrente de Gaucho, hasta donde era Madalchan, fue demolido. Pero no fue demolido porque es que estaba devastado, cayó una bomba ahí. Fue demolido por un promotor privado
que va a construir un proyecto, pero que la construcción de su proyecto se ha visto prolongada, suspendida por la situación económica del país y la pandemia. Oiga, Gonzalo, se le cayó la cédula a José Blandón. Dice Madame Chan, ya yo no me acordaba de ese restaurante. Madame Son de mis favoritos. Total, exquisito. Que dicho sea de paso, el único que queda ahí en pie es Gaucho, precisamente. Sí. Se le cayó la cédula hablando. Madame Chan, excelente. Usted no lo conoció, Gonzalo. Lamentable. No. No, José Blandón, muchísimas gracias por habernos dado este tiempo y su reacción a lo que escuchó. Bueno. Señor Gonzalo, nos vemos y nos escuchamos el lunes entonces. Así